El día de hoy voy a avanzar algunas ideas que dejé pendientes la reunión pasada. Tienen que ver con el deseo, la responsabilidad y la libertad. Entonces, permítanme. Ya está. Bueno, entonces, recupero algunas cosas de las que mencioné la reunión pasada y había hecho como un recorrido sobre las políticas públicas, la implicación y la importancia en la vida institucional. Habíamos revisado lo que esto tenía como una repercusión en en el sector salud, especialmente en el campo de la salud mental. Y además, a partir de esto, lo que quedó sobre la mesa era hacer un recorrido sobre lo que implica la responsabilidad. Es decir, si se dan cuenta, hemos estado yendo y viniendo en la parte institucional, del sujeto, y hemos estado hablando cuál es este tipo de relaciones. Entonces, para el día de hoy voy a recuperar algunas cosas con lo cual empezamos el seminario. Y como ya hemos dicho, la idea de esto es empezar a anudar algunos conceptos, incluso pensar algunos conceptos que planteamos las primeras reuniones. Y aquí la importancia de esto es empezar no solamente hacer una revisión de lo que hemos estado planteando aquí en el seminario, sino empezar a hacer como a repensar tanto algunos conceptos y pensar otros. Entonces, la reunión pasada había terminado sobre el tema de la vida y la primera, como una forma de conclusión, era que la vida no era un valor absoluto. Entonces, el día de hoy voy a abordar esto, pero desde el lado de la libertad, del lado de la libertad y del lado de la culpa. Para que podamos hablar después, Toño va a hablar sobre la temporalidad y el tiempo en las adicciones. Eso nos va a permitir hacer como una forma de recapitulación de lo que implica el acto en sí mismo. Como recordarán al principio de la primera o segunda reunión del seminario, habíamos dicho que tiene que ver no solamente el acto mismo solo como fuera de contexto, sino lo que tendríamos que pensar nosotros es vincularlo a un contexto social y ver cuál es la relación con el Estado. Bueno, entonces hablaba de la libertad y de la responsabilidad. ¿Cómo pienso el tema de la responsabilidad? Lo pienso, o sea, se los propongo, pensarlo diferente de la culpa. Y cuando hablamos de una responsabilidad, hablamos de la implicación, no solamente del ciudadano, que también hemos abordado esta categoría, sino también la noción de sujeto. Porque esto, fíjense, el tema es interesante porque nos llevaría, si fuera el caso, al tema de la gente que es inimputable o a la gente que no se le puede juzgar. Ese es un tema importante y es una materia que también me parece que está pendiente con el psicoanálisis. Ahora, regresando al tema de la responsabilidad diferenciado de la culpa. Aquí quiero recordar la noción que habíamos hablado hace 2 reuniones, me parece, sobre la facultad de desear. Como ustedes recordarán también, hemos hablado sobre la implicación del deseo, cómo se vincula con la operación Farmacón y cómo esto a su vez tiene que ver con la dirección de la cura en los tratamientos. Entonces, si hacemos, más bien les propongo pensarlo desde las implicaciones del Edipo y la relación que tiene el Edipo con la culpa inconsciente.
Voy a leer una cita de Freud, que es la carta 71. Dice lo siguiente. Un solo pensamiento de validez universal me ha sido dado. También en mí he hallado el enamoramiento de la madre y los celos hacia el padre, y ahora lo considero un suceso universal de la niñez temprana. Si bien no siempre ocurre a la edad tan temprana como en niños hechos histéricos, esto es semejante en lo que ocurre en la novela de linaje, en la paranoia, héroes, fundadores de religión, etc. Si esto es así, uno comprende el cautivador poder de Edipo Rey, que desafía todas las objeciones en el intelecto, que el intelecto eleva contra la premisa del oráculo, y comprende por qué el posterior drama del destino debía fracasar miserablemente. Cada uno de los oyentes fue una vez un germen en la fantasía de un Edipo así, y ante el cumplimiento del sueño traído aquí a la realidad objetiva, retrocede espantado, con todo el monto de represión, esfuerzo de desalojo, que divorcia a su estatuto infantil de su estado actual. Aquí la intención de traer esta cita es porque Freud en un principio ubica al Edipo como un suceso de orden universal. Ahora, ¿qué entendemos por orden universal? Aquí, haciendo como una revisión, cuando hablamos del Edipo, lo organiza a través de la culpa inconsciente, que es la que nos interesa a nosotros, ¿no? Aparece la culpa inconsciente a partir del Edipo. Bueno, más bien, la culpa inconsciente, Freud en su autoanálisis ubica que también él participa de estos deseos y entonces hace una articulación con el Edipo de Sófocles, pero anudado con el sueño de la niñera ladrona. Aquí la hipótesis que quiero manejar es que esta articulación que hace Freud entre Sófocles y su sueño de la niñera ladrona muestra no el deseo griego, si es que la expresión se me permite, sino el hombre moderno, Freud, articulando la pregunta sobre si el deseo forzosamente va ligado a la culpa, y no cualquier sentimiento de culpa, sino una de la cual no somos directamente responsables. No es una acción ni un fantasear donde el infante haga uso de su libre albedrío, o bien que se lleva a cabo como una premeditación y dolo. Podríamos decir que esta culpa moderna está relacionada con los límites de la autoconciencia, aquellos tiempos primordiales donde no llegan los recuerdos, son los tiempos de las huellas némicas. La autoconciencia de ser muestra ser un humano moderno, sapiente de la imposibilidad del recuerdo primordial. Y fantasear es una forma de sustituirlo. Con ello salva el vacío del recuerdo y al mismo tiempo nos preguntamos si eso incorpora la culpa. Ahora, la incorporación de la culpa inconsciente y su rechazo desde la conciencia será crucial para organizar lo que hasta fines del siglo XIX eran considerados como dos enfermedades mentales, o sea, la neurosis y la histeria de conversión. Freud logra hacer como esta articulación a partir de los mecanismos. Ahora, cabe hacer mención que cuando Freud introduce el complejo de Edipo, o por lo menos es la lectura que les propongo tener, es no solamente centrarse en los papá, mamá e hijos, sino lo que tiene como esta relación del deseo, que tiene como dos vertientes. Una es la culpa y la otra es el deseo de muerte, porque Freud lo plantea de manera muy clara. Dice, tienes un deseo que es con respecto a que los padres, al padre, ¿no? Que se muerte al padre y el enamoramiento hacia la madre. Ahora, a partir de esto, lo que nos muestra no solamente es un deseo, o más bien, no se trataría de un deseo de objeto, sino tiene que ver con una noción entre muerte y sexualidad, que son como las dos vertientes que hemos estado abordando acá. Ahora, hemos visto que la dimensión del deseo desde el psicoanálisis no corresponde con ningún objeto. El deseo del modo en el que Freud toma de su época es aquel donde el mismo deseo ya es deseo de otra cosa. Esto es muy importante porque al poder desligarnos de una petición de algún objeto material, más bien podemos pensar que el deseo es de deseo. ¿Cómo se dice? Como esta
desubjetivación del deseo, si bien Freud en la interpretación de los sueños delimita su funcionamiento, que hemos revisado en la segunda reunión, es necesario ubicar de qué integridad es dicho deseo, es lo que propongo que pensemos. El desear más allá de los objetos anuncia que quien desea no es el dueño, es más, por el contrario, es un efecto de esta acción, y esto nos posiciona respecto del deseo como extranjeros o extraños. Es importante decir que la integridad del deseo que nos atañe no está en el desear prohibido. Esta es una operación donde el yo es quien demanda lo que se le prohíbe. Por el contrario, nuestra pregunta apunta a la facultad de desear. Esta tenue diferencia la planteo como cuando se dice, ¿no? Que cuando lo más deseado es lo prohibido. Si la operación se plantea de esta forma, entonces lo que da vida al deseo es la prohibición. Y lo que intentamos revisar aquí es que esa integridad del deseo tendría que ver con el deseo psicológico que hemos trabajado con Kant a partir del texto de Alenka, ¿no? Cito el texto de Alenka. Dice, pero para Kant, el problema está por completo en otro lugar. Si no tiene sentido decir que hacemos lo que queremos y por eso somos libres, eso es solo porque es imposible demostrar que somos en verdad libres en nuestro desear, que ninguna representación empírica en realidad afecta a nuestra voluntad. Esta cita me parece que ya la había mencionado antes y es una cita que me parece que es muy importante porque estamos planteando cuál es la dimensión del desear y es un poco para poder sacar esta problemática donde decimos, ¿no? Que uno cuando desea o, por ejemplo, cuando pedimos alguna cosa, nos hacemos bolas ahí que si es un objeto, que si queremos esto, que si podemos dejar de desear. Y aquí es muy claro lo que dice Alenka. El decir que somos libres no quiere decir que hacemos lo que se nos da la gana. Porque la articulación que hace con la libertad tiene que ver con la culpa. Ahora, desear debe aparecer como un planteamiento inverso, y esta es la propuesta que les hago. Desear en última instancia es ser deseado. Es decir, ocupar en el lugar del registro del otro con mayúscula. Podemos decir que en la enunciación, cuando yo digo yo deseo, se presenta un enunciado bajo la noción de yo quiero o un yo necesito. De tal manera que un yo deseo es aquel impersonal que nos apabulla. Es decir, podemos pedir un montón de cosas. Y es un poco lo que dice Lacan con el molino de las palabras. Podemos pedir objetos, pero ahí no está puesto el deseo. Y retomando la frase de Lacan, y esta me parece que anuda perfectamente el tema de la reunión de hoy, es del seminario 8 de transferencia, y dice Lacan, el amor en su fondo, es en su fondo necesidad de ser amado, por quien podría volverlo a uno culpable. Y justamente si uno es amado por este o por aquella, eso anda mucho mejor. Dar la pauta, termina la cita, es dar la pauta donde el deseo tiene que vérselas con la culpa y con la ley de prohibición del incesto. Aquí es donde podemos articular y la razón por la cual traigo el complejo de Edipo a colación por el tema del deseo, el deseo y la culpa, porque, por ejemplo, cuando hablábamos de la prohibición del incesto y cuando hablábamos de esta noción del Edipo con relación a la ley, lo que tendríamos que preguntarnos nosotros es de qué índole es este deseo culpígeno. Y entonces, si recordamos el texto de Tótem y Tabú, ahí lo que explora Freud es esta culpa por la muerte del padre totémico. Pero es una culpa que no tiene que ver con haber transgredido una ley, o por lo menos no en el sentido social. Es dar la pauta donde el deseo tiene que vérselas con la culpa y con la ley de prohibición del incesto, diques por los cuales Freud captura el deseo, lo decanta a partir de lo que llamó culpa inconsciente.
la cual aparece en un orden invertido respecto de los preceptos morales. Y eso también es interesante, porque pensaríamos, ¿no? Si uno acata el orden moral, en otras palabras, si uno se porta bien, uno va a estar en paz consigo mismo. Y Freud plantea algo que es al revés. Dice, entre más uno ceda a la renuncia pulsional, el superyo se vuelve más severo. Y entonces vemos en ciertos contextos, digo, por ejemplo, pienso en el contexto en contextos religiosos, por ejemplo, entre más uno cede a los preceptos de castidad, el superyo es mucho más feroz. Y esto Freud lo sabe ubicar perfectamente. Entonces tendría que ver con un orden inverso en cuanto uno cede más a la renuncia pulsional, aparece una severidad del superyo. Ahora, aparece otro fenómeno que había estado pensando durante la semana, que es cuando hablamos relacionado con la culpa inconsciente, cuando hay un cierto fantasear. No sé cómo explicarlo. Sería como cuando pasa algo malo a los hijos o a los padres o a alguna persona cercana, y parece que eso es fruto de lo que uno en algún momento deseó. Y parece que eso se materializa y se vuelve persecutorio. Esto Freud lo ubica en Tótem y Tabú como la omnipotencia del pensamiento. Esta omnipotencia es correlativa a la culpa, ya que indica que el desear se realiza en perjuicio de otro. Obviamente no estamos hablando de este deseo, pero es un fenómeno que aparece de manera constante y podemos ubicar en algunos pacientes. Dice, ¿puedes poner un ejemplo de la severidad? Déjenme leerlo. Sí, ahorita les digo cuáles son un ejemplo, y puede ser una película, de hecho. Ahorita les digo qué película y van a ver cómo está ahí el asunto de la renuncia pulsional. Entonces, la omnipotencia de la culpa, esta omnipotencia es correlativa a la culpa, ya que indica que el desear se realiza en perjuicio del otro. Esta forma de desear, lo digo entre comillas, será criticada por Kant, al considerarlo como el campo de la psicología. No obstante, a nosotros nos indica la posición de la fantasía con relación a la falta del otro. Aquí cuando hablo de la falta del otro, se entiende como esta posición, el otro con mayúscula, entendido el otro con mayúscula como lugar del lenguaje, y entonces lo que busca el sujeto es hacer, muchas veces es ocupar ese lugar de la falta. Pero aquí Lacan ubica el deseo en la sustracción de la demanda de la necesidad. La necesidad después dirá que es el goce, ¿no? Pero ahorita me interesa que el deseo aparece como la sustracción entre la demanda y la necesidad. Esta sustracción es un resto que aparece cuando el deseo es dicho. Esta imposibilidad es la que Alenka indaga cuando retoma a Freud y lo parafrasea. Dice, el hombre, parafrasea a Freud, el hombre no solo es mucho menos libre de lo que cree, sino también mucho menos libre de lo que sabe. Aquí, lo que le da falta para encontrarnos con esa libertad trascendental no es eliminar el resto patológico kantiano en el acto. Recuerden que en el segundo capítulo que revisamos sobre la libertad, hablábamos que Kant tenía claro que para acceder a un acto de libertad no tenía que ver con una purificación espiritual, porque eso implicaría precisamente lo que está criticando Freud. Entonces, a medida que uno es de manera más, comillas, ¿no? De manera más pureza espiritual, entonces el superyo es, digamos, a la inversa, ¿no? Correlativo. Lo repito, lo que haría falta para encontrarnos con esa libertad trascendental no es eliminar el resto patológico, dolor, placer, ¿no? En el acto, sino develar lo que el deseo desea, lo cual hipotéticamente es enunciado.
pero es la imposibilidad que aparece en la medida en que el velo se interpone entre el sujeto y el objeto de deseo. En este sentido, regresamos al tema de la libertad difícilmente es encontrada. Aquí quiero que pensemos un poco la escena que hemos estado repitiendo y también las cápsulas que pusimos de las campañas estas de prevención de adicciones. Lo que dicen estos chavos. Por ejemplo, había uno que decía que de qué valía hacer las cosas si no tenía un padre que estuviera con él. O había otro que decía que hay como varios discursos. Y creo que aquí podamos explorar el tema de la responsabilidad pensado desde la implicación. Entonces, aquí el sentido de la libertad, pensaríamos entonces que, o por lo menos lo que he ubicado en estos tratamientos es que parece que la idea es que el efecto de la adicción es una repetición constante en estas personas, como si la libertad se pudiera acceder a ella como a mediano o largo plazo. Y aquí lo que me parece interesante es que la libertad difícilmente es encontrada si lo pensamos como una purificación espiritual, como aquella que critica Kant. Y aquí propongo una inversión. O sea que la libertad difícilmente es encontrada, en todo caso no se encuentra. Aparece de facto. Si el sujeto es más libre de lo que sabe, es porque tiene la facultad de ubicar ese destello de su presencia, de la libertad. Aparece lo que Kant denomina como Gesinnung. Lo voy a poner en el chat. Se traduce como tener una cierta disposición. Lo voy a poner. Permítanme. Kant habla de una cierta disposición del sujeto con respecto a la libertad. Esto, cuando hace esta revisión de la libertad, no como algo que buscamos, como una liberación, como un punto de llegada, me parece que eso nos permite pensar el problema de la libertad como lo plantea Lenca con respecto a la culpa y no como una liberación. Porque si pensáramos en una liberación tendríamos que explicar cuál sería el camino, o cuál sería como esta purificación, ya sea en el sentido pedagógico o en el sentido religioso. Y aquí les propongo pensar estos grupos de AA que si bien la mayoría en los alcohólicos deja de tomar, hay una cierta alienación al grupo. Ahora, si esto es así, si la libertad no es algo que se pueda alcanzar o encontrar como si estuviera ahí de facto, y es al revés que no se encuentra, entonces podríamos pensarlo no como un querer alcanzar, sino como un encuentro en el sentido de una repetición, lo que Lacan llamó como una tiqué. Esta idea de no pensar la libertad como si fuera un punto de llegada, como un punto de culminación, si lo pensamos al revés, tiene que ver con el tema del acto. La sesión pasada hablábamos, les pasábamos más bien les compartimos el libro de Tomás Sas y hablábamos del acto del suicidio como un acto de libertad, que era un tema complicado, que era un tema paradójico y no es invitar a la gente que se suicide, sino más bien como la articulación de este acto. Entonces, si la libertad no es algo que está ahí de facto o que se pueda encontrar como un punto de llegada en el camino, sino más bien que no se encuentra, podríamos pensar ahí el tema de la libertad del sujeto. Quiero leerles el párrafo que mencioné la vez pasada sobre un suicidio y vamos a ver cómo se articulan ahí estas dimensiones. Es el texto de Tomás Sas y es la página 67. Es un párrafo no tan largo. Dice, en julio de 1995,
Vincent Foster Jr., viceconsejero de la Casa Blanca, fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en un parque en las afueras de Washington, D.C. La causa oficial de la muerte fue el suicidio. Unas semanas antes de su muerte, Foster había escrito un memorando en el que describía el caso de Whitewater, que es un caso, ¿no? Y él dice, como un asunto peliagudo en el cual no era bueno husmear, decidiendo evidentemente que los enredos políticos de su marido no tenían nada que ver con el suicidio. Lisa, la esposa, Lisa Foster, empezó a visitar a un psiquiatra y a tomar Prozac. El antidepresivo, explicó Peter al New Yorker, el periódico, le proporcionó la comprensión por primera vez a la esposa de Vince y su enfermedad. Y dice ella, fue entonces cuando me di cuenta de que era una enfermedad, falta de serotonina. Lisa ha encontrado cierto alivio en el diagnóstico de la depresión. Citada en el mismo artículo, Laura Foster, la hija, afirmaba, y aquí es donde viene la parte que se me hace más escandalosa y más fuerte. Dice, es mucho mejor imaginarlo enfermo que con un desequilibrio químico, que pensar, Dios cuando lo hizo sabía lo que hacía. Es mejor pensar que él no tuvo la culpa. Este apartadito, si bien habla de un suicidio, lo que quiero que podamos ubicar ahí es el tema de la responsabilidad, el tema de la libertad y el tema del deseo. De aquí un poco para dar una vuelta más al problema del deseo y un poco para poder desligarlo del deseo de pedir algún objeto o el deseo de una cosa material. Me parece que aquí en esta pequeña viñeta podemos ubicar ciertos elementos que nos pueden dar luz para poder pensar el tema de las adicciones, del acto de las adicciones, y también podemos pensar lo que implica el problema de la responsabilidad y el problema también que tiene que ver con la libertad. Lacan dice que no hay acto con más vida que el suicidio. Entonces tendríamos que pensar qué implicaría este acto y también tendríamos que ver cuál es el lugar que ocupa la posesión de la vida, que como hemos venido trabajando, la hemos diferenciado de bios, de zoe. La vida que estamos trabajando, que abordamos aquí, tiene que ver con bios, que tiene que ver con la polis y con la ciudad. Entonces, aquí, cuando Alenka habla de la libertad y habla de la culpa con respecto al deseo, vemos aquí, por ejemplo, cómo se anudan en este tipo de situaciones límite. Y pongo esta, digo, más adelante podemos abordar otras más con relación a temas específicos de la adicción. Ahora, este encuentro fortuito aparece con un monto de angustia, el encuentro con la libertad. Sería aquello que antecede a la angustia sartreana del encuentro con la libertad, que podríamos llamar psicológica, porque podría pasarnos desapercibida. Y aún así, el acto de libertad no es arbitrario, y el desear puede escaparse en el dicho, pero estamos totalmente implicados en él. Es decir, si podemos pensar el tema de la libertad, tendríamos que pensar no solamente y digo, viene muy al caso ahorita que todos, bueno, quienes se encierran totalmente, quienes no pueden salir, precisamente es el tema de no podemos estar como antes, como esta vida de, entre comillas, de libertad, pero nos damos cuenta que también estamos encerrados de alguna manera, o que habíamos estado encerrados de alguna manera. Entonces, aquí, nada más para terminar la idea y dar la palabra a Toño, que va a hablar precisamente sobre la escena del adicto y la temporalidad, que nos quedemos con esta idea sobre cuando hablamos de la responsabilidad en el acto, tendríamos que pensarlo
responsabilidad por un lado y culpa por el otro, porque precisamente la culpa es una deuda simbólica impagable. Pienso, por ejemplo, en algo que que he ubicado de manera muy como común, cuando está el chavo que tiene que estudiar medicina porque en su familia son médicos, pero él no quiere estudiar medicina. Entonces es como una deuda que tiene que pagar o tiene que seguir ese camino forzosamente, aunque él no esté totalmente convencido. Y saca 10 y jamás es como si nunca pudiera darle gusto a los papás. Y es muy común escuchar esto. O sea, saco 10 y nunca me felicitan. Voy bien y nunca me felicitan. Es como si todo el tiempo tuviera que estar pagando una cuota. Pienso de esta manera la responsabilidad. Ahora, lo que preguntabas, Elizabeth, sobre un ejemplo, hay una película que se llama Satanás. Es una película de un asesinato serial en Colombia del 86. Es de Damián Alcázar. Entonces la pueden buscar, Satanás, está Damián Alcázar. Y ahí pueden ubicar precisamente Hay tres historias, ¿no? Digo, no se las voy a contar. Pero la historia del cura o del padre precisamente tiene que ver con esto, con esta renuncia pulsional, y van a ver ahí cómo está el conflicto entre estas dos, como entre estas dos nociones. Bueno, hasta aquí. Sí, dejo una reflexión para el final. Entonces, acordamos con Toño que antes de que él pudiera participar, si ustedes querrían hacer un comentario respecto a esto que estamos desarrollando o de lo que hablamos la última reunión, que fue como la parte de hablar de la implicación de la libertad y de la vida, les damos la palabra ahorita si alguien quiere participar, y a partir de eso ya después Toño comenzaría. Digo, no es pregunta de examen, pero digo, también. Bien. Si quieren voy planteando algunas cosas y ya en función de eso podemos hacer un debate al final. Creo que es importante pensar también esta cuestión de la droga desde un aspecto incluso un tanto más terrenal, ¿no? Y trabado sobre todo con ese punto de persecución de lo que ya leíamos a partir de Foucault, la persecución no solo de formas de vida distintas, sino la persecución también pues de registros vinculados al placer. Entonces, si hay algo a lo que de una u otra manera se le tiene un cierto espanto en relación al consumo de drogas o a aquellos que consumen drogas, o uno mismo como consumidor de droga, tiene que ver precisamente con ese no saber qué hacer con el placer. Es interesante porque precisamente desde ese punto le podemos entrar a esta cuestión que trabajaré sobre todo en función de la temporalidad, pero que me parece uno no puede pensar la cuestión de la temporalidad pues sí, en la toxicomanía sin referirse o sin remitirse a las experiencias, pues sí, como tal de los toxicómanos. En este caso, de una u otra manera, sabemos que la toxicomanía, incluso de acuerdo a algunos postulados como de Le Poulichet o de Julia Sisa, eh, la toxicomanía va a tener que ver con una destrucción del tiempo, es una experiencia de destrucción del tiempo.
sobre todo vinculémosla también con las manifestaciones excesivas de los excesos, a su vez. Un exceso, pero que supera el plano del exceso tolerado, es decir, es un exceso que se traba con el orden del placer. Incluso en relación a concebir la toxicomanía como un movimiento vinculado a la experiencia de destrucción del tiempo, hay un postulado de Le Polichet que tiene que ver también con este desaparecer deviniendo que se plantearía precisamente en relación al acto de consumo. En un momento voy a desarrollar esta idea del desaparecer deviniendo. Sin embargo, antes de entrar ahí, me gustaría retomar pues sí, algunos puntos interesantes en relación sobre todo a algunos dichos sobre los consumidores de droga y qué de eso nosotros podemos ubicar en la experiencia de destrucción del tiempo. Insisto, me parece que los relatos autobiográficos de los toxicómanos nos sirven para ejemplificar muchas cosas de las que teóricamente se ponen en el campo, por ejemplo, de la ética. Sobre todo también pensémoslo, el relato autobiográfico gira a su vez en algunos ejes, sobre todo algo que podríamos vincular al campo de la decisión o al campo de la asociación como tal. Eh, no sé si ustedes se acercan a la obra de un William Burroughs o de un Thomas de Quincey, con lo que se van a encontrar es precisamente con este campo de referencia hacia un indeterminado en relación al primer momento de acceso a la droga, un indeterminado que hasta cierto punto va a organizar esta secuencia en la que el yonki de la noche a la mañana se encuentra en un mundo totalmente distinto, en una temporalidad totalmente distinta en referencia a ese antes del consumo de la droga. Voy a ir a algunos apuntes que tomé de una obra importante que me parece es la de Julia Sisa, se llama El placer y el mal. Es todo un trabajo alrededor de la droga. Nos dice Julia Sisa, sobre todo en relación a esta referencia al primer contacto con la droga, al primer encuentro con el tóxico. Nos dice, es como si la primera vez no hubiera habido ninguna razón, ni siquiera atracción, causadas por el objeto droga, y menos aún una intención firme proyectada hacia una finalidad. En un principio se ofrece la posibilidad, se presenta la ocasión, alguien lo sugiere. No es más que una coincidencia, cuando no un contratiempo, una circunstancia imprevista o mera casualidad. El tiempo de la adicción empieza por un descuido, se cae en la droga, se deja uno llevar, se tropieza con ella, llega por una especie de no deseo. Esta referencia a se cae en la droga es muy parecida a ese caer enamorado, ¿no? Es algo no planeado, sabemos que está ahí, pero el momento en el que quedas enganchado no necesariamente era precedido por un telón o por un guión. Esto uno lo ubica sobre todo en el trabajo que se puede hacer con, pues sí, sobre todo con adolescentes que están bien capturados en el asunto, ya sea del cristal o del tine, pero qué sé yo. Parece ser que ese primer encuentro se pierde en el tiempo y se torna circunstancia imprevista o incluso mera casualidad. Sí estaba muy triste, pero había estado muy triste muchas veces. Sin embargo, esa ocasión, de manera imprevista, de manera aparentemente accidental, hubo un tropezón con la droga. Después de esto, Julia Sisa nos vincula con Thomas de Quincey. Thomas de Quincey, este escritor tremendo, sobre todo que nos deja una obra sobre la experiencia con el opio también tremenda, nos va a decir lo siguiente. Thomas de Quincey, o para Thomas de Quincey, el primer encuentro con el opio, por ejemplo, sucedió un día que sufría de una neuralgia facial, un dolor que para él había empezado con interrupción accidental de sus baños diarios de agua fría y que le hizo precipitarse a ciegas a la calle. Una neuralgia facial le hace salir enloquecido a la calle. Dice textual, más para huir de mi tormento.
si es que eso era posible, que con ningún objetivo definido. Es en ese momento, en ese espacio indeterminado, en ese incluso boquete que aparece en relación al tiempo y que produce a su vez un orden de desorientación, inclusive de azar, que Thomas de Quincey se encuentra con un amigo, un compañero conocido de la universidad. Incluso de ese compañero Thomas de Quincey no recuerda bien su nombre. Sin embargo, este personaje le recomienda que pruebe con el opio. Le dice, ¿por qué no pruebas con el opio para pues tratar esa neuralgia? Después de descubrir Thomas de Quincey los poderes que él denomina celestiales del opio, pasa algo bien interesante, porque justo de Quincey reflexionará sobre como si una fatalidad le hubiera conducido a ella. Es decir, a partir de ese primer encuentro con el opio, surge un acontecimiento de ruptura, reorganiza la temporalidad en la cual estaba inscrito Thomas de Quincey y lo mete en otros registros radicalmente distintos. Pero ese registro me parece está totalmente permeado de esta experiencia radical de placer, un exceso en relación al exceso de las vivencias que él quizá tenía registradas. Ya para terminar con Thomas de Quincey va a referir características muy puntuales en relación al opio, lo va a nombrar incluso el farmacéutico sublunar, y es interesante, cuando uno anda enganchadísimo en la droga, uno le pone apodos a la droga como si fuera tu mejor amigo, o no sé, tu referencia de amigo imaginario de cuando tenías 3 años. Uno recupera en ese encuentro con la droga un montón de espacios, un montón de dimensiones vinculadas a campos no solo de placer, sino también de reencuentro con la felicidad. No estoy haciendo una apología de la droga, sino más bien me estoy metiendo de lleno en la experiencia de Thomas de Quincey y cómo eso hace eco en relación a pues, determinados relatos autobiográficos de, pues sí, de los pacientes con los que algunas veces uno se ha topado en diferentes lugares, ya sea en la institución o directamente en el consultorio. Va a decir de Quincey sobre esta cosa. Hay un farmacéutico, el farmacéutico lunar, que me vendió ese primer sorbo de laudano. Dice, quizá ese farmacéutico debió de haber sido enviado a la Tierra con una misión especial, destinada a mí personalmente. Esto es interesante, aun cuando el farmacéutico sublunar fuese un mensajero del cielo, nos dice Julia Sisa, Thomas de Quincey, solo, sin compañía, entró en el paraíso de lo que él denomina placeres celestiales, pero por pura casualidad. Esta cuestión de la casualidad sabemos que pues tiene sus detalles y que si uno se pone muy freudiano o muy lacaniano, la causalidad pues estaría determinada desde un mismo registro inconsciente, ¿no? Toda la referencia a la novela individual del neurótico, etcétera. Pero eso ya desde una toma de distancia, desde la experiencia misma, en este caso de Thomas de Quincey, coincidiendo, insisto, con muchos relatos de algunos pacientes, este primer encuentro está organizado por el campo de la pura casualidad. Aquí hay algo interesante también entre Thomas de Quincey y William Burroughs, uno de los escritores quizá que de manera más clara nos ponen ante los ojos la experiencia de habitar la droga y ser habitado por la droga, plantea cosas bien interesantes, sobre todo en relación también a este primer momento. La pregunta de Burroughs, a diferencia de la de Quincey, no tiene que ver con un dolor del cuerpo. La pregunta de Burroughs va dirigida sobre todo cuando habla de este asunto del primer encuentro con la droga es ¿por qué se convierte uno en drogadicto? Dice William Burroughs casi un siglo después de Thomas de Quincey. La respuesta a la pregunta ¿por qué se convierte uno en un drogadicto? Es en general que no tienes intención de serlo. No te despiertas una mañana y decides ser un drogadicto.
Y eso es muy claro, uno no se levanta ya por los 14, 18, 21 años diciendo, este día estoy preparado para ser un drogadicto. No, me parece que eso no se organiza de esa manera. Tiene que ver con algo que empuja de otro lado. Continúo con Burroughs y voy intercalando algunos comentarios. Dice, después de lo que les comentaba, que no te despiertas un día pensando, hoy va a ser mi día y voy a convertirme en un drogadicto. Es decir, no tiene que ver con el campo de la decisión. Dice, no tomas una decisión al despertarte. Una mañana te despiertas enfermo y ya está, ya eres. Has pasado a ser, sin quererlo, ni proponértelo, un drogadicto. Una existencia ha cobrado forma insensiblemente en la más pura contingencia. Has permitido que se estableciera un contacto y la cotidianidad automáticamente ha hecho lo que sigue. Un buen día pasa, te transformas en otra cosa, en un yonki, literalmente un desecho. Te conviertes en un drogadicto, dice Burroughs, porque no tienes otras motivaciones más fuertes en ningún sentido. La droga gana por defecto. La probé por curiosidad, me pinchaba sin más cuando tenía y me encontré enganchado. Esto es interesante. No hay ningún otro interés, es un terreno árido, un terreno más vinculado al campo de la apatía, en el que la droga entra por una circunstancia y en esa circunstancia termina avasallando al sujeto, termina reorganizando la temporalidad. Lo maravilloso y terrible a la vez para Burroughs, al igual que para Thomas de Quincey, es ese cambio radical que se establece, que incluso se puede pensar como un antes y un después de la droga. Es, incluso pensándolo más a profundidad en la obra de William Burroughs, una especie de purificación. Es un pasaje que en tanto excede la decisión, lo único que le queda al sujeto es tratar de acomodarse a las condiciones de posibilidad o de imposibilidad que la misma droga le ofrece. Estoy hablando, insisto, más desde el campo de la experiencia del toxicómano que desde la terminología como tal. En un momento iré un poco a tocar esto desde alguna conceptualización, pero lo que me interesa en este primer momento es dejar como vía el relato de estos autores y quizá de algún paciente, el orden de la experiencia que va más allá de la decisión y que tiene que ver a su vez con un placer en exceso que excede el exceso previo. Es decir, había excesos en la vida, sin embargo, el encuentro con la droga produce un exceso sobre el exceso. Hay un plus ahí muy interesante. Decíamos que la droga gana por defecto para William Burroughs. Julia Caesar dirá algo interesante respecto a esto. William Burroughs, interesado a su vez por la opinión de los demás, se jacta de saber que para la mayoría la experiencia de acceso al campo de lo que él denomina adictos es análoga. Nadie recuerda haber tenido una intención precisa. Drogarse llega tanto para Thomas de Quincey como para Burroughs, como para muchos de nosotros, muchos de nuestros pacientes, por pura asociación de ideas. No tiene que ver con una determinación. El mismo acceso o ser accedido incluso por la droga tiene que ver más con un campo de asociación que con un campo de determinación. Rescato, además de esto que les comento de Thomas de Quincey y de William Burroughs, una pequeña viñeta que la filósofa Julia Caesar nos presenta. Se trata de Christian F. Dice, para Christian, el inicio es claramente tan poco voluntario como una violación, es decir, su inicio en la droga. En la periferia berlinesa de los años 70, esta muchacha de 12 años pretende únicamente integrarse en un grupo de adolescentes, fascinada por esos casi adultos. Ahí viene, ¿no? Toda esta mitología alrededor de la pertenencia, el armado de tribus urbanas, etc. Ahí está entonces Christiane en ese Berlín de los 70, a los 12 años, tratando de integrarse a un grupo y fascinada por lo que ellos representan. Continúa Julia y dice, un buen día sabe que ya no puede dejar de fumar
hashish, de la misma forma que se deja magrear porque es el precio de su admisión. Se deja tocar, se deja agasajar. Poco después, en una noche de concierto impulsada por su inconsciente, como dice Christian, se sentirá madura para pasar a la heroína, para hacer ese pasaje tremendo. Ahí sí hay decisión, a diferencia de Burroughs y de Thomas de Quincy. Quizá la entrada tiene que ver más por un campo de asociación, el grupo de pertenencia, la fascinación y la necesidad de pasar por ciertos rituales para acceder a ese grupo. Pero hay un punto de decisión que logra ubicar Julia Sisa en relación a Cristiane y tiene que ver con ese pasaje de una droga blanda a una droga dura. Total, en un concierto le llega una suerte de epifanía a esta mujer y, de acuerdo a lo que ella misma dice, se siente madura para pasar a la heroína. Contrariamente a Burroughs y Quincy, ella habla de la droga como de una decisión, pero una decisión impuesta conforme pasa el tiempo y vinculada a la familiaridad adquirida con las drogas blandas. La familiaridad generalmente la encontramos en el léxico coloquial cuando se dice, eso ya no me pone, eso ya no me hace nada, puedo estar fumando hashish todo el día y no pasa nada. Lo que se anuncia es una crisis y esa crisis a su vez empuja al sujeto a que organice un campo de decisión. El pasaje de una sustancia a otra, ahí sí nos involucra en la reflexión alrededor del problema de la decisión. Y recordémoslo, el asunto de la decisión está bien trabada con lo que Adolfo ha estado comentando alrededor de la ética. Entonces, continúo entre mis notas y lo que plantean tanto Le Poulichet como Julia Sisa. Dice Sisa respecto a Cristian, este bienestar apetecible pasar de la familiaridad de las drogas blandas a las drogas duras, que invita a la repetición y a la variación, domesticando y banalizando la propia idea de cualquier extrañeza inquietante. La decisión maduró y se adueñó de ella con la progresión tranquilizadora del hábito y la frecuencia cotidiana que vuelven los tóxicos paulatinamente asiduos. Esto es interesante, otra vez, la decisión no se queda en el puro decidir, la decisión en el campo de la toxicomanía agrega un aspecto que me parece colocarse ahí en la posibilidad de una felicidad inmensa o de una infelicidad abismal. Uh-huh. Al inicio contingente ese del que nos habla Thomas de Quincy, es decir, algo que podría estar o no haber estado, sigue un periodo de felicidad por el encuentro con ese fármaco otorgado por el farmacéutico lunar, ese opio mágico para Quincy lo eleva también a una búsqueda insistente del placer, un repetir el placer en todo momento, una búsqueda que para De Quincy va a ser recompensada de manera generosa y siempre en un campo positivo. Para Thomas de Quincy, su encuentro con el opio va a ser un catalizador, por ejemplo, de la escritura, de la creatividad, etc. Thomas de Quincy descubre la euforia, la relajación como inagotables que conducen de modo natural a transformar el encuentro una y otra vez en relación a las citas con las que se topa el sujeto. Lo que se encuentra en este caso del lado de Thomas de Quincy o incluso desde William Burroughs responde todo el tiempo a sus expectativas, es decir, todo lo que tiene que ver con el efecto directo de la droga en el cuerpo. ¿Por qué la droga es fascinante y por qué ese primer encuentro es el pretexto de enganchar un segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera? Porque a nivel físico produce reacciones muy puntuales. O sea, sabemos que la droga produce un placer tremendo en el que los miembros muy pesados se establecen incluso desde una sensación de ligereza absoluta. Ajá. Hay un cansancio, una especie de adormecimiento
placentero para el sujeto, hay una disolución, incluso una evaporación de todas las preocupaciones. Pensemos en todas estas películas, sobre todo las más representativas de esta pasada época, Trainspotting, o Requiem por un sueño, cómo hay un principio de captura en el campo de las drogas que tiene que ver precisamente con un recubrimiento de todas las expectativas del sujeto en relación a la obtención de un placer en exceso y una disolución de las preocupaciones y responsabilidades también que el mundo implica. Sisa nos dice en relación a Christian, dice, nunca me sentí tan en forma, recuerda Christian, cuando habla de aquellas semanas de bienestar sin decepciones. William Burroughs, lo sabemos, de acuerdo a los textos que uno puede incluso abordar de manera más allá del interés literario, tanto, sobre todo en Yonki. Para mí Yonki es una de las novelas que tocan la realidad de manera brutal, porque lo que hace Burroughs ahí es dar cuenta de la vida de un heroinómano, y este pasaje en un primer momento vinculado a algo del orden de la asociación, de la circunstancia, de la casualidad, pero después también es ese punto de decisión en el que no solo se trata de pasar de una droga que ya aburrió a una droga que vuelva a emocionar, sino también ese punto de decisión en el cual se coloca ya después de este pasaje por el extremo placer y que va dirigido precisamente a colocarse de frente a la muerte, ¿no? Entonces Burroughs ahí es espléndido, porque ese esplendor que muestra Burroughs es muy parecido a esa fascinación con la cual te puede hablar alguien que tiene metido en la heroína 5 o 6 años y que aunque sabe que se está muriendo, añora recuperar esos primeros momentos en los que la circunstancia y no la decisión organizaban su contacto y su vínculo con esa temporalidad que modificaba una y otra vez la droga. La droga disuelve el tiempo de los hombres, eso es muy loco. La droga disuelve las horas, las semanas, los años, e introduce al sujeto en una sensación de temporalidad absoluta, es decir, disolución del tiempo de los hombres para colocarnos algo así como en una modalidad del tiempo divino, del apeirón, de la extensión total, pensándolo incluso a la manera griega, o quizá de manera más lúdica, pensándolo incluso este asunto del tiempo del lado de Pinocho, Pinocho en el país de los juguetes, ese muñeco de palo que llega pues a ese lugar precedido por Fosforito, y la característica de ese lugar del país de los juguetes es que no hay tiempo, aparentemente, no hay día, no hay noche, todo ahí consiste en jugar y comer dulces, jugar y comer dulces. Cuando Pinocho se quiere detener para descansar y dormir, Fosforito le dice, eso es lo único que está prohibido en el país de los juguetes. Aquí tienes que permanecer despierto, come más dulces. Eso es interesante, la metáfora que aparece en ese cuento es muy parecida a este ubicarse en las consecuencias de la ruptura del tiempo de los hombres para involucrarse en este más allá, en este efecto de la disolución del tiempo de los hombres, que es la extensión radical. Regresemos a Burroughs para pensar este asunto de la felicidad. Sabemos que Burroughs en Yonki habla de esa onda relajante que le produce la heroína cuando entra en su cuerpo. Siente una onda relajante que se expande por todo su cuerpo, una impresión confortable de estar sumergido en agua caliente, salada, y se abandona despreocupadamente ahí. Podemos pensar en el punto en el que más enganchados estén las drogas, hay un cierto vestigio de felicidad al que se puede acceder. El adicto sabe que esa felicidad es momentánea, sin embargo, esa felicidad se puede incrementar de acuerdo al acceso a una droga cada vez más potente. Me meto de lleno en este asunto de la experiencia para pensar la contraparte de toda esta dimensión institucional que justo lo que trata de hacer es dirigirse a este tipo de espacios, pero anulando la experiencia, anulando ese punto en el que, pues a fin de cuentas, el sujeto puede indicar, mira, ahí sí hay felicidad,
que sea 3 minutos o 3 días. En este otro espacio que tú me propones, la felicidad no existe. Digo, puede sonar cursi el asunto, ¿no? Pero me parece que si a algo se tiende en relación al consumo, es a la ubicación de un cierto registro de felicidad, de una ruptura con el tiempo cotidiano, ese tiempo gris que organizaría el asunto de, pues sí, la industria, el discurso tecnológico, el discurso del progreso, y que acá se vería radicalmente herido, al menos desde este inicio idílico en el campo del consumo. Inicio idílico, que de una u otra manera va a organizar el eje por el cual se va a desplazar pues, el subsecuente consumo del adicto. La felicidad entonces en el campo de la drogadicción es posible y el placer siempre es posible y no solo posible también, sino positivo. Se positiviza una y otra vez. Incluso es un intento de derruir todos esos efectos de negatividad que el mismo sistema discursivo propone como necesario para sacar al sujeto de ahí. La revelación de una posibilidad semejante, es decir, de que la felicidad y el placer se establezcan como positivos, que se ignoraba fuera tan manejable y estuviera al alcance de la mano, resulta para el adicto deslumbradora. La percepción de que la morfina, la heroína, el opio, el cristal, todas esas nuevas drogas sintéticas que se producen no son solo remedios específicos para tratar médicamente las dolencias, sino también fungen como anestésicos potentes que liberan al sujeto del malestar y crean, además de la supresión del dolor, un estado general de despreocupación, provoca entusiasmo. Y vaya que este entusiasmo es una de las opciones por las cuales opta a partir de este aparente efecto casual por el cual se introduce la sustancia en el campo de experiencia del sujeto. Estos efectos que Freud había denominado o vinculado incluso con los quitapenas son percibidos como un suplemento de plenitud, como una especie de don inesperado, imprevisto, inestimable. Es fascinante tanto por su intensidad, pero también por la facilidad con la que puede provocarse toda una serie de experiencias supraordinarias. Nos dice Sisa en relación a esto, todo drogadicto es al principio un experimentador de la química de la felicidad. Es una especie de Paracelso ultramoderno, ¿no? Entonces, insisto, no tiene que ver con un hacer apología del consumo, pero sí con dar cuenta de lo que implica rescatar el orden de la experiencia del consumo. El orden de la experiencia del consumo no se queda en el puro campo del sometimiento. Por supuesto que ahí hay un plus del cual el sujeto se agarra y que está vinculado a esto problemático que también Adolfo nos comentaba y que pues está representado por la libertad. En este caso, podemos ir acercándonos o haciendo tensión entre estas dimensiones un tanto más teóricas y esto que les comento hoy, que va dirigido a pensar la experiencia en relación a la ruptura del tiempo, pero también al establecimiento de dos campos que me parecen fundamentales cuando uno se topa con el asunto de la escucha en la toxicomanía. Es decir, por un lado, la casualidad, lo contingente, y por otro lado, el orden de la decisión vinculada a la elección, de ese primer momento casual, azaroso. Pero bueno, termino esta reflexión sobre la cuestión autobiográfica, otra vez con una cita a William Burroughs. Dice, 1 hora después de haber absorbido la tintura de opio, perdón, es la de Quincy, más adelante tengo la de Burroughs. Una hora después de haber absorbido la cantidad de tintura de opio prescrita por el farmacéutico, el dolor había desaparecido por completo, pero este beneficio, que le había parecido enorme al principio, no era nada comparado con los nuevos placeres que le fueron simultáneamente revelados. ¡Qué elevación de espíritu! Estoy intercalando el texto de Yonki con un texto de
Julia Sisak, se llama El placer y el mal, y con otro texto de Le Poulichet que se llama La obra del tiempo en psicoanálisis. Estoy tomando de esos diferentes textos algunos párrafos para irlos intercalando. Pero bueno, De Quincey plantea qué elevación del espíritu, qué universo interior, dice textual, ¿es eso la panacea? ¿El fármacon nefentes para todos los dolores humanos? Es decir, la cura de todos los dolores. Pensemos, Thomas de Quincey metido en ese dolor facial, en esa neuralgia del rostro, acudiendo al farmacéutico, el farmacéutico le da opio, en aquella época se atendía con opio, ¿no? Estaría bueno en esta también. Pero bueno, lo que pasa es lo siguiente, lo que a mí me llama la atención del vínculo entre lo que le sucede a Thomas de Quincey y la manera en la que esta época abordamos el problema del dolor, se muestra en un rasgo muy particular. Hace poco un colega que trabaja con población de calle todavía en esta época, en estos tiempos de pandemia, decía que uno de sus, sí, de los pequeños que asisten ahí a terapia, le hablaba de las fiestas COVID que se armaban en estos días y que algo que circulaba, una droga que circulaba de manera profusa en estas fiestas COVID era el clonazepam. Dice, parece impresionante los kilos de clonazepam que se distribuyen durante estas fiestas COVID a la que asisten estos jovencitos entre 13 y 17 años. Este clonazepam, digamos, en nuestra época, produce efectos muy parecidos a los que el hombre buscaba allá por la época de Thomas de Quincey, allá por el siglo XIX, principios del XIX. Lo que se busca en la droga es justo el fármaco nepenthes, es decir, la cura de todos los dolores a partir de esa sustancia que entra en el cuerpo, lo purifica y lo introduce en una nueva temporalidad. Esto a mí me parece avasallador porque a lo largo de la historia, más allá de querer escuchar lo que sucede ahí, ajá, o se le hace literatura o se le lleva al hospital psiquiátrico o a la granja. Me parece que es una provocación interesante pensar de entrada, qué escucha uno ahí y qué estaría uno dispuesto a escuchar en el orden de la experiencia del consumo de la droga. Cómo soportar que a fin de cuentas para el adicto hay un vínculo entre la droga y el secreto de la felicidad. Ajá. Es decir, la felicidad, como dice Thomas de Quincey, se puede comprar con un penique, se puede acceder a ella. Sin embargo, recordemos toda la persecución que se va a hacer alrededor del asunto del opio por parte del Estado inglés y después por todos los demás estados, ¿no? Incluso México va a ser todavía un paraíso del opio allá por los años 30, por los años 40, y de ahí viene incluso mucha de la obra que van a producir un Jack Kerouac, un William Burroughs, es decir, un mundo que se cae a pedazos y una bola de adictos escritores dando cuenta de otras posibilidades de habitar el mundo a partir, sí, de eso que ya había sido signado como problema pandémico, como problema de higiene mundial, el consumo de las drogas. Ningún improvisado. Thomas de Quincey era un filósofo tremendo. Entonces, en ese sentido, quien habla de lo que sucede, pues no por ser filósofo está autorizado, pero sí desde ese campo logra ubicar que ahí hay un saber que por cuenta propia organiza principios que son intolerables para la otra serie de saberes hegemónicos con los que, pues a fin de cuentas, se está topando, es decir, todos los saberes higiénicos de persecución del placer. Entre más persigas al placer, el placer va a hacer todo lo posible por aparecer de una u otra manera, y si más se le persigue, va a aparecer incluso en las alcantarillas, en esos espacios poco visibles, pero también en los que se pueden organizar formas de vida a partir, sí, de una dimensión decadente, sí, de un
dolor ante los ojos de los demás. El mismo adicto tiene que ver o está dirigida a la búsqueda de la felicidad. Por supuesto, la vía de salida es brutal porque el cuerpo termina radicalmente hecho pedazos. Uno termina en ocasiones bastante tocado después de haber pasado por estas modificaciones del tiempo. Sin embargo, insisto, sería importante pensar en el campo de la decisión y en el campo de lo causal, de lo contingente, que se establecen ahí en relación al primer contacto con la droga y a los subsecuentes espacios en los cuales se ve colocado el sujeto. El pasaje de una droga blanda a una droga dura implica una decisión y es una decisión que recae en relación al tratamiento que se le va a dar al orden del placer. El placer en este caso es uno de los recursos mediante los cuales el sujeto vía el consumo de la droga se ve llevado a un tiempo que ya no es el tiempo de los hombres, es un tiempo extenso, un tiempo de la no limitación. Ajá. Entonces, por ahí va una parte de esto que les traigo. Y por otro lado, me gustaría entrarle a esto pensándolo desde la cuestión del exceso pulsional. Entonces voy a trabajar una o dos nociones de Le Polichet en relación al asunto del exceso pulsional para pensar esto que les acabo de comentar, esta ruptura de la temporalidad a partir de un primer momento aparentemente azaroso y un punto de decisión en el que de una u otra manera lo que elige el adicto es más placer. Quiero más placer, aunque en ese exigir más placer se me vaya el cuerpo y por ende se me vaya la vida. Entonces, no sé, por ahí lo quiero llevar. Y hasta este punto no sé si alguien tuviera un comentario o alguna pregunta. Yo pensaba que en la importancia de la localización respecto al límite, ¿no? O el coordinamiento del tiempo, del sin límite, de la no postergación, de la inmediatez, Uh-huh. que, que tiene que ver incluso como con la tolerancia de la vida misma, en el sentido de irse como del otro lado, en la total no espera, ¿no? No Uh-huh. sé, eso me hace pensar, lo Sí. cual no es poca cosa, porque incluso en este momento, si bien reconocemos que hay una maravilla respecto a el acceso que hay ahora, como este encuentro y muchos otros que hemos sostenido respecto a romper fronteras de comunicación y tener acceso a conversar con otra gente, ¿no? Que está incluso pues en las otras esferas del planeta, no lo sé, que es algo como muy importante, pero también alude a ciertos organizadores sociales que habría que considerar bastante en relación a ese sin límite, cómo afecta nuestras vidas, el uso de la computadora, en no tener un límite de los espacios físicos y que se vuelve como una onda bien loca. Sí. Eso es lo que me hace pensar. Sobre todo en esto que tú comentas, a mí me parece bien interesante ubicar que ahí es donde el sujeto encuentra una opción. O sea, la verdad yo ahí volteo a ver hacia otros lados y me imagino teniendo 17 años y realmente el mundo no ofrece muchas opciones. En este sentido, creo que esto nos lleva a preguntarnos entonces cuál sería alguna de las funciones que el psicoanalista haría y que supuestamente tendrían que ver con hacer una diferencia en relación a cómo es tratado este asunto del adelantamiento, de la voracidad, de la ausencia de espera, que van de la mano con el asunto de la adicción. Me parece que esto va dirigido a pensar
incluso más allá del campo del análisis, la cuestión de la intervención, más allá de ese intento de hipnotizar al analizante, al paciente, para hacerle creer que tiene que sustituir todo su orden de creencias por ese en el cual está sentado pues el profesional de la salud, ¿no? Creo que acá justo lo que se pensaría es dar cuenta de en qué momento este intervenir podría dar un viraje, hacer de la toxicomanía un síntoma, es decir, poner ahí quizá un orden en el que se instale una cierta división, una división que a su vez haga eco en relación a la responsabilidad del sujeto y el consumo. No sé de qué manera se puede establecer una intervención más allá de los límites del yo, porque precisamente lo que queda radicalmente rebasado en relación a este encuentro con la droga y a este punto de decisión es ese asunto. Ajá, se rebasa al yo radicalmente. No se puede intervenir desde una dimensión plenamente yoica en un espacio donde el yo está netamente rebasado. Al menos es como una de mis hipótesis. ¿Cómo hacer un viraje ahí en el que la toxicomanía pueda presentarse como haciendo síntoma? Y no nada más este puro excedente pulsional, que trata de ser capturado vía toda una intervención imaginaria, que no toma en cuenta todo este orden de placeres, todo este orden de búsqueda de la felicidad, aunque con lo que se topa generalmente es con un infierno radical al que va dirigido precisamente el consumo. En el consumo se busca la felicidad, la suspensión del dolor. Yo no he visto a alguien que consuma para sentirse de la chingada, sentirse mal, muy mal. No, generalmente el que consume, consume para sentirse, aunque sea un poco mejor, y en función de que eso puede durar 30, 40 minutos nada más. O sea, creo que eso tiene repercusiones muy interesantes en relación a la intervención y abre preguntas también en relación al sentido de la responsabilidad pensado desde el registro ético. ¿Cómo pensar ahí el síntoma? ¿Cómo hacer una intervención en la que el viraje sea desde este campo de la toxicomanía, del orden de los sin límites, a la posibilidad de introducir ahí la división subjetiva, es decir, tratar de organizar unos ciertos diques? Diría por ejemplo, un autor interesante, Dominique Kajanov, cuando trabaja el problema de la toxicomanía, sería entonces pensar desde la intervención en el campo de las toxicomanías, qué lugar tendría el trabajo de duelo, por ejemplo. Trabajar duelo y toxicomanía sería en todo caso importante. Pensar hasta qué punto se podría hacer ese viraje de la toxicomanía al campo del síntoma en función del trabajo del duelo, ¿no? Lo perdido, ¿qué se perdió ahí en el consumo? Ni siquiera en el orden de la historia del sujeto como tal, no, sino ahí en el consumo. ¿Qué pérdida hubo entre ese pasaje del tiempo de los días, las semanas, la ordenación vía minutos, horas? ¿Qué se perdió entre ese pasaje y el otro? El tiempo extenso, el tiempo sin límites. Quizá una pregunta por lo que se pierde ahí nos podría ubicarnos quizá haciendo diálogo con la experiencia de la toxicomanía, con la experiencia de la droga, pero desde pues sí, un relevo sintomático, una cierta subrogación como plantearía Freud, y en la que de una u otra manera el sujeto pues se ubicaría ya ahí en relación a una pregunta pues dirigida a la responsabilidad, ¿no? Si ya te fuiste a un tiempo extenso y regresaste a este y te sientes radicalmente incómodo, entonces, ¿qué se perdió? Porque esa radical incomodidad es la que de una u otra manera también te invita a repetir una y otra vez el contacto con este tipo de experiencias que produce la droga. Si nada había sido perdido, al menos desde lo imaginario, ahí en el sentido del primer encuentro azaroso y después del campo de la decisión de pasaje de una droga leve a una droga dura, ahí se reorganiza radicalmente no solo la temporalidad, sino también la concepción del tiempo, del espacio, de la alteridad. El yo queda literalmente rebasado.
no pienso que totalmente deshecho, pero sí rebasado. Entonces, ¿cómo pensar que ahí se puede entrar desde estos discursos hipnotizadores, ¿no? Como los que pululan en relación a esto que Adolfo les comentaba, estas campañas de prevención en las que el pobre adicto habla, lloriquea y dice, ay, sí, pasó así. Pues sí, eso es lo que queremos escuchar, pero por otro lado, no nos hablan de el campo de felicidad que le producía eso porque le permitía olvidarse de que se le estaba muriendo su hijo, por ejemplo, ¿no? O sea, hay cosas de las que no se quiere hablar y creo que por eso ir a el asunto autobiográfico con Thomas de Quincy, con William Burroughs o después con esta viñeta que recupera Julia Caesar en relación a esta mujer, a Christiane y su consumo de heroína, son fundamentales para ir más allá de la captura imaginaria con el asunto del sufrimiento. Cómo pensar que ahí lo que se buscaba era la felicidad y que lo que se encontró fue otra cosa radicalmente distinta. ¿Cómo pensar esa pérdida entonces? Digo, ahorita en el campo de la felicidad, pero que está precedida por ese traslado de un tiempo de los hombres, de un tiempo de los minutos, los días, las semanas, los años, a un apeirón, a un sin límites, a un extenso en el que, pues obvio, la condición de el placer sobre el placer, es decir, algo que para Lacan quizás será nombrado como goce, va a estar a la orden del día. Entonces, quizá lo que planteo hoy tendrá un poco que ver con la siguiente sesión y cómo iremos, entre lo que les plantea Adolfo y yo, haciendo, pues, más que una conclusión, una cierta propuesta de cómo pensar la intervención, quizá con Adolfo desde el registro más vinculado al orden de las políticas públicas y desde acá cómo pensar esto que ya les voy adelantando del campo de la intervención clínica. ¿Ibas a comentar algo, Adolfo? Ya se me olvidó. No, no es cierto. Acuérdate. No, ya me acordé. Es que o sea, parte de lo que hemos platicado Toño y yo antes de cada reunión es cómo articular y cómo tensar los conceptos. De hecho, ahorita cuando habla, por ejemplo, de estas viñetas, es un poco para también salirnos del relato como lo que se usa ahora, por ejemplo, en campañas, digo, además de los comerciales, las campañas cuando se habla del testimonio, porque el testimonio tiene una fuerte carga de sugestión. Y entre más doloroso es más, parecería que tiene más efectos. Es Ahora, una carga emocional, ¿no, Adolfo? sí, es como entre más Una doloroso. invitación a pecar. Ahorita que decía Toño sobre los comerciales, hay uno donde te cuenta la historia, entonces es como tan doloroso te lleva a la lástima. Ahora, del otro lado, si pensamos y podemos empezar a articular aquí conceptos abstractos como la libertad trascendental, la libertad psicológica que dice Kant, el problema de la responsabilidad, más allá de desvinculado de la culpa inconsciente, hay algo interesante que me parece que también Toño lo plantea, cuando hablamos de la adicción y cuando hablamos de la libertad. Generalmente el discurso, en la enunciación, dicen, me tomo esto para no pensar o para huir de mis problemas o para escapar. Si articulamos este discurso con el problema de la libertad, como lo hemos estado trabajando, justamente va en sentido contrario, porque sería la escena que se repite en la adicción. Digo, ahorita hablaré un poco sobre la parte de lo que implica la dependencia de la droga, pero ahorita me interesa la escena de la adicción es como un asunto de querer escapar y pareciera que en la enunciación es como quiere escapar, pero más bien lo que se perpetúa es la misma escena y la repetición. Aquí va en contra del camino el asunto de la libertad. Cuando hablaba yo de la libertad con respecto a la angustia, es que cuando proponía que la libertad se le encuentra, no es que se le construya o no es que aparezca, de repente se encuentra uno con la libertad. Hay casos, digo, había que ver como caso por caso, pero hay muchos casos donde las personas hacen un corte de su relación con la droga, o con el cigarro, o con el alcohol.
hay un punto de ruptura entre un antes y un después, ¿no? Y supongo que conocen casos, ¿no? Yo conozco algunos casos. Pero lo que me interesa es la escena concreta de la adicción opuesto al problema de la libertad. Y la pregunta que hace Toño me parece importante de cómo hacemos síntoma de eso. Me parece que es ahí introducir el problema de la libertad, pero no en el sentido de la libertad psicológica o de hacerlos sentir más libres, porque eso nos llevaría a la gestión de riesgos que implica el mismo camino, ¿no? Es decir, no hacer síntoma. Del otro lado, cuando pensamos el tema de la adicción como una perpetuación del mismo tiempo, lo podemos, o más bien lo pienso, cuando hablábamos del deseo en Freud, en la interpretación de los sueños y en el proyecto de psicología, que hacía Freud hace cómo funciona la mecánica del deseo, ¿no? Entre la huella psíquica y el reencuentro de esta huella. Hasta ahí, lo que Freud explica es el mecanismo del psiquismo, del aparato psíquico. Pero ese mismo mecanismo me parece que no explica del todo lo que implica el deseo, porque más bien la condición para encontrar el deseo es que la huella no corresponda. Y me parece que en ese punto de ruptura sí podríamos pensar el objeto droga desvinculado de la noción fantasmática que plantea esta Le Poulichet. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Porque nos damos cuenta que no toda la gente se queda pegado con las pastas o con el fentanilo o con la marihuana o con el alcohol. No es que la droga en sí misma posea intrínsecamente el factor adictivo. Habría que revisar los casos, pero hay gente que dice, yo fumé una vez marihuana y jamás me volví a meter, porque no me fue bien. O, por ejemplo, Pero hay un estaba... desplazamiento, siempre hay un desplazamiento, quizá no a un mismo asunto de sustancia, pero sí hay desplazamiento y sustitución ahí de eso. ¿Me entendí qué fue? Sí, que tú planteas que uno no se queda clavado en una cosa porque te fue mal, pero no te quedas clavado y en ese mismo movimiento hay un desplazamiento hacia otro espacio. Y creo que eso tiene que ver, a fin de cuentas, con una extensión del problema de la escena fantasmática. No creo que exceda el asunto del fantasma. Igual habría que charlarlo, sobre todo en función de la problematización del tiempo. Incluso se puede Sí. sustituir hasta con una cuestión amorosa, por O más bien ejemplo. cuando hablamos de los alcohólicos anónimos, cuando hablábamos que se desplaza al campo de los grupos de alcohólicos anónimos que si bien ya no toman, pero el discurso es el mismo. O No, sea, y no es... la prédica de la palabra divina es tomada como un farmacón. El fanático de Alcohólicos Anónimos le da el mismo uso a la palabra que constituye los 12 pasos que la que le daría, por ejemplo, a las potencialidades de la sustancia alcohólica. Ya no es el alcohol, pero se sustituye ahí por la palabra y se sigue estableciendo, me parece, una relación muy, muy interesante en el campo de lo fantasmático. Y entonces eso nos llevaría a ese tipo de tratamientos con lo que empezaba el día de hoy, ¿no? Decir como el asunto de solamente del acto de la adicción separado de todo el vínculo o el contexto nos llevaría como que ni siquiera hacerlo como un síntoma, el efecto del consumo en sí mismo. Y lo pienso de la siguiente forma, y pensando también en tratamientos, ¿no? De manera general, como cuando uno dice, haces que todo cambie para que nada cambie. Entonces tienes como sostener la misma escena fantasmática, donde parece que hay un montón de cambios de conductas, pero en el fondo es como para que todo siga igual. Esa es la condición. Entonces tal vez lo que dice Toño, ya no estamos consumiendo alcohol, pero se desplaza hacia otros campos. Aquí el tema de la ruptura con respecto a la libertad y a la responsabilidad me parece que es un poquito más radical en ese sentido. Iba a decir algo más, pero ya se me olvidó. Si quieres, aprovecho. Ya, se me Hay olvidó. un rasgo Échale. bien interesante. Hay muy pocos estudios, por ejemplo, en relación al campo del suicidio en estas asociaciones de alcohólicos anónimos. Y lo platicaba el otro día con un compañero que un tiempo estuvo muy vinculado al trabajo con estos grupos de 12 pasos, etcétera. Y me decía que hay un porcentaje bien elevado de
de suicidios en relación a la gente que llega ahí. Es decir, hay un punto en el que el castigo, ese autocastigo infringido, porque a fin de cuentas, para tú poder aceptarte ahí en los 12 pasos, primero te tienes que denigrar radicalmente, eliminarte prácticamente del mundo, ser la mierda más mierda del planeta. Y ahí hay un riesgo bien, bien fuerte, porque reducirte a ser el resto del mundo es también una invitación a, pues sí, a hacerte el muerto, a actuar al muerto. En ese caso, el campo se lleva paradójicamente a uno de los mismos espacios producidos por el efecto del consumo excesivo de las drogas. Pensemos sobre todo en estos síndromes, los síndromes posteriores al corte que se hace con determinada droga. El sentimiento es que a uno se lo lleva el carajo, ¿no? Que uno es una mierda y la salida es o te enganchas a algo del orden del mundo a partir del síntoma o te das muerte. Eso me parece interesante porque justo de entrada el diálogo que se está estableciendo es con estas prácticas de intervención que se organizan desde el registro de lo imaginario y que te llevan a este tipo de campañas publicitarias que hacen énfasis en el asunto del sufrimiento y el dolor, pero que también lo que ponen ahí en juego todo el tiempo es la culpa. Hay una frase que estaba escuchando repetidamente en uno de estos comerciales. Uno de los señores a los que entrevistan y da su relato, dice, el día que mi hija murió, no lloraba solo yo, sino hasta el perro lloraba conmigo, ¿no? Eh, Eso es muy cabrón porque tiene que ver con una denigración del sujeto, es decir, un meterlo en el asunto de la culpabilidad a tal grado que solo tenga dos posibilidades, o la fe religiosa total, en ese caso, en ese tipo de discursos, porque es totalmente afectivo, es una domesticación de los afectos muy particular, o por otro lado, perderse irremediablemente en la caída, asimilarse al muerto. De ser una mierda a darse un balazo o a colgarse, no hay mucha distancia. Entonces, creo que hay un efecto paradójico en ese intento de intervención imaginaria. Pasa algo muy parecido a lo que Le Poulichet rescata en relación a la relación del tiempo, el sujeto y la droga. Dice, hay una destrucción del tiempo y un paradójico autoconservarse. En ese sentido, es ir prácticamente al mismo sitio sin pasar por lo otro, por la experiencia real, así, lo que te puede decir en relación a este punto de lo que se perdió cuando él accedió y lo que se perdió cuando él decidió. Creo que el campo de la decisión y el campo de la responsabilidad son poco hablados en relación a las intervenciones que se hacen, ya sea desde el registro institucional o incluso desde el campo psicoanalítico. El adicto también decide y pareciera ser que por el hecho de consumir ya no decide. Pareciera ser que por el hecho de estar ahí enganchado, todo es azaroso, todo es contingente. E insisto, aunque la entrada pueda ser contingente, ahí ya metido en el campo como tal del consumo, hay todo un campo de decisión que se extiende. Y creo que a partir de ahí es que se pueden pensar estas diferentes maneras de tratamiento que se le ha dado y que se le seguirá dando a la droga, y quizás sobre eso podremos pensar una u otra opción. La propongo yo desde esto que les decía, escucho en Cajanov, es cómo hacemos a partir de que la intervención produzca una movilización que nos lleve del campo de la toxicomanía, de la gran etiqueta, a la producción de síntomas, ¿no? Si la droga introduce formas de temporalidad diferenciales en las que resguarda y extiende las posibilidades del sujeto, ¿cómo pensar eso vinculado a este movimiento? Pasar del campo de la toxicomanía al campo de la escucha del síntoma, es decir, del sujeto dividido a fin de cuentas. ¿Por qué no dejamos una recomendación? Yo estaba pensando, ¿por qué no volvemos a ver? Digo, si alguien no la ha visto, sería
importante verla, esta película, sobre todo la primera parte, la de Trainspotting, ver Trainspotting y si hay tiempo ver también la de Requiem por un sueño. Son clásicos del yonquismo de la década pasada, entonces nos pueden servir de algo para pensarnos en relación a este asunto de la ética que propone Adolfo a partir de Supanji y de Kant, y este otro punto que es el asunto de la decisión vinculado a la cuestión de la temporalidad y pues que nos sirve también para pensar el asunto de la intervención. ¿Cómo ves, Adolfo? Sí, puede ser las dos películas. Incluso dice Kids. Javier que Kids es la otra. Bueno, pues Kids también es bueno. Sí. Tenemos 3 películas. Sí. Pensarlo, bueno, más bien ver las películas, y hay un artículo que de hecho lo platicaba con Antonio al principio del seminario, que queríamos dárselo al final. De hecho, voy a ponerlo acá. Es un artículo que se llama Morir es un alivio. 33 exnarcos explican por qué fracasa la guerra contra la droga. Entonces, voy a pasar ese artículo por el chat de aquí de Zoom. Y la idea me parece que es como hacer como esta articulación entre lo que dice Toño con respecto a la responsabilidad. Y ahí, para poder pensar no solamente de manera sesgada como el decidir sí o no, el hecho de la adicción, sino también que cuando hablamos de tomar la decisión, abordarlo también un poco lo que dice Alenka de lo que dice Kant, ¿no? Lo que yo he estado revisando, no lo precisé, pero lo que he estado compartiéndoles es la lectura de Alenka, de Ética de lo Real, no es Kant directamente, no me fui directamente a los textos. Me interesa lo que hace esta autora, porque hace un vínculo con Lacan entre la culpa y habla como de la responsabilidad, y habla si es posible un acto ético, en el sentido de si es posible que podamos actuar éticamente. La próxima reunión ya lo podremos, más bien, lo voy a explicar con más detalle si es posible actuar de manera ética, y también hablar sobre el tema de la responsabilidad, pero me parece que es un poco más allá de pensar en el sentido del humanismo, ¿no? Donde uno asume o donde uno puede decir, yo decido, sino el problema de la libertad es, y lo planteo de una vez, tiene que ver en que somos irremediablemente libres, como dice Alenka, somos más libres de lo que creemos, y somos, espérenme, no quiero leérselos mal, porque está... Ahorita lo encuentro, ahorita se los voy a leer. Tiene que Pero ver además acá la decisión te toma, Adolfo. Acá no es que yo tome la decisión, no tienes de otra, porque la decisión ya te tomó. O sea, tú eres tomado, literal, poseído por la decisión. Sí, a eso me refiero con la libertad, que la libertad no está ahí esperando, sino que la libertad llega y nos topa. Porque de otra manera tendríamos que llegar como a un proceso de liberación y un proceso como incluso de purificación espiritual. Dialéctico incluso. Si nos va bien, dialéctico. Entonces, y aquí me parece que el tema de la libertad va vinculado con la decisión. Pero es una decisión que, ahorita les digo cuál es Cuando busco citas, las señalo y nunca las encuentro. Aquí está. El hombre no solo es mucho menos libre de lo que cree, sino también mucho más libre de lo que sabe. Parece críptica, parece que es una definición circular, pero lo que quiero, bueno, más bien la idea con con las películas y con el texto que vamos a pasarles, cómo estamos implicados dentro de este campo de la adicción. ¿Consumamos o no consumamos? Porque de alguna manera cuando escuchamos estas propagandas que hacen las campañas, también tiene que ver con, por ejemplo, con las propagandas de cajetillas de cigarros. Digo, acá en México tienes la cajetilla de cigarros y tienes atrás una rata muerta. Pero más bien tiene un impacto visual.
pero no dice nada. O sea, parece como una propaganda de... Yo luego con gente que fuma le digo, ¿te dice algo esta rata muerta? O hay gente que está ahí en fotos, ¿no? De personas en el hospital y la imagen es fuerte, pero no transmite. O el Pasa. asunto de los bebés, ¿no? Los fetos. Sí, también Haciendo es. Sí. alusión a las mujeres fumadoras en el embarazo. Entonces Sí. también eso tendríamos que pensarlo. Entonces nada más Hola. voy a poner el texto que les dije. Aquí está. Ujú, ujú. ¿Puedo Sí, Elizabeth, claro. terminar? Sí. Ah, bueno, pensando todo esto, bueno, a mí me pareció revelador esto cómo se está pensando, que es el encuentro con la droga, es el exceso sobre el exceso. Un exceso que ya había. Bueno, a mí me parece, nunca lo había pensado, nunca lo había vinculado así, pero pensando un poco lo que decía Toño de cuál podría ser la intervención, ¿no? Del psicoanalista o con formación psicoanalítica. Escucha desde el deseo, ¿no? El hacer síntoma con el deseo. Y el exceso, pues eso, ese encuentro uf, con el no con el goce, con el horror, con el no ser, con el y el acto de libertad, así escuchando, tendría que ver con el deseo, así. Ujú. Bueno, no sé qué más, pero pues sí, es la escucha desde, desde ese exceso, desde ese goce que te lleva a la muerte y que es el no deseo. No sé, algo así me Ajá. surge, ¿no? Incluso Ujú, pensado como cómo escuchar un deseo sin otro, ¿no? ujú, exacto. Porque, por supuesto, hay una purificación incluso del campo del deseo, porque lo que se elimina es eso incómodo que lleva adherido el deseo y es el otro. Sí. Por eso esta noción a la que te acercabas del goce me parece también necesaria de recuperar en la siguiente ocasión que nos Ujú, encontremos acá. ujú. Ujú, Y esto, el no saber, el perderse, el no, es como un borramiento, digamos, como para encontrarse justamente con ese goce, ¿no? Ese goce mortífero que no sabes qué es, pero que tratas de evadirlo, de borrarlo, de no encontrártelo. No sé. sí, es bien interesante. Yo creo que en función de eso podemos discutir dos o tres Ujú, cosas en la siguiente ocasión que nos encontremos, ¿no? Creo ok. que sería importante recuperar estas ideas. Y lo que decías, ¿no? O sea, el exceso pulsional, ¿no? Que Ujú, está relacionado con el consumo. Eh, exacto. Como ese exceso, eh, pues sí, te lleva a la muerte. Digo, a la muerte física, aunque ya hay una muerte psíquica, ¿no? Ujú. Por el no deseo. Y sobre todo el punto de crisis cuando ese exceso pulsional no puede ser traducido en palabras Exactamente. y lo que se coloca ahí es el tóxico. Creo que ahí sí es puntual el asunto, cómo se enfrenta ese exceso pulsional a partir de ese apelar al tóxico, a la sustancia. Ujú. Es incluso un intento de autoconservación en relación a la exigencia pulsional. Sí, y que no, por ejemplo, no en la compulsión a la repetición, que repites y repites, porque no sabes qué es eso, ¿no? Ese, Ujú, ese, ese goce mortífero, ujú. y al no saber, lo repites y lo repites, Sí, y no encuentras, vamos, y hasta que no hagas síntoma, supongo, con el deseo, ¿no? Bueno, no sé, ujú. se me ocurre.
Sí, incluso un intento de capturar esa contingencia, ese encuentro casual, accidental con la droga. Ujú. Pero sí, efectivamente, Sí, está bien interesante esto. sí. Gracias. Gracias, Elisa. No, gracias, Luis. Pues bueno, son las 8:55. Muy bien. Pues yo creo que ya, ¿no? Es Ya le mucho paramos. exceso. Es el exceso sobre Sí, por favor. Es sí, fue mucho exceso, mucha información. Bien. Sí, Pero rico. sí, no. Sí, pues sí, rico. Gozoso, ¿no, Sonia? Gozoso. Pero hay de goces a goces, ¿no? Sí, Hay de sí. goces a goces. Ok. Contigo totalmente. Ujú. Esto fue un plus solamente. Ajá. Sí. Entonces, pues sí, entonces, pues muchas gracias. Nos vemos el 2 semanas, ¿no? En la semana. 4. Ve si la fecha, porque luego pego 15 días y no son 15 días, son Sí, 14 así días. es. Nos vemos el 4 No, de noviembre. 4 de noviembre. Y bueno, digo, ya no es tarea, pues están las películas y está este texto que me parece que también muchas veces cuando hablamos de las adicciones o hablamos de las toxicomanías, Mm. también tiene que ver cuál es el lugar, o cuál es la función también de la otra versión. Este artículo lo hace un reportero y hace entrevistas. Y aquí lo que podemos ubicar también tiene que ver con el tema de la implicación. Digo, tal vez esto no incide directamente en los tratamientos, pero sí tiene lugar en cómo se plantea esta articulación de lo que dan estos 33 que son ex-narcos, como cierto, cómo está como la otra versión. Hay un libro también que se llama 000. Ese no lo tengo yo en PDF, pero cocaína, que son dos temas que me parece que la parte económica, y algo que también mencionó Toño, que eso no lo abordamos tanto en el seminario, que es como el uso ritual de las drogas. Eso lo mencionamos, pero también digo, creo que se podría desarrollar un poco más. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias y hasta la próxima. Hasta Gracias a luego. todos. Un abrazo. Que Hasta tengan luego. una buena semana. Gracias igualmente. Bye. Gracias. Bueno, hasta noviembre, nos vemos. Nos Hasta vemos el noviembre. 4. Luego. Adiós, Isabel. Gracias. Adiós. Dios. Bye. Bye. Adiós. Bye.